Esta mesa estaba prevista que la moderase nuestro consejero delegado, José Bayón, pero ya sabemos que una gripe llega sin avisar y que además en los primeros asaltos te tumba y siempre gana él. Entonces me va a tocar a mí, tengo el placer de estar aquí con estas 4 empresas financiadas por ENISA, pero que además son unas empresas estupendas de las que nos sentimos muy orgullosos en ENISA y queremos que nos cuenten, bueno, pues su experiencia vital casi, ¿no? Que es lo que es emprender. Así que os presento a Javier Ferrer, que es CEO de Bitrack. Ahora nos contarás qué haces. Tenemos a Isabel, perdonadme que me sé la chuleta, Ronchalo, gerente de Agrenbec. Tenemos a Francisco Inglés, cofundador de OPU. Y tenemos por aquí a Serizade, que es CEO de Hill Foods. Lo primero de todo, quiero que brevemente porque ¿para qué lo voy a contar yo si sois vosotros y vosotras quien lo podéis contar mejor? Cada una de vuestras empresas, startups, ¿a qué se dedica y dónde está ahí operando en el mercado? Puedes empezar tú, por ejemplo, Javier. Perfecto, bueno, pues en primer lugar muchas gracias por estar aquí, que siempre da gusto hablar para la gente. Yo fundé Bitrack, este año haremos 10 años, el 19 de diciembre, es decir, con ganas ya de celebrar la fiesta. Tenemos un propósito relativamente sencillo, que es digitalizar y darle visibilidad, trazabilidad y control a las cadenas de suministro. Nuestro primer cliente fue Ford Motor Company y lo que hacíamos era localizarle coches en entornos productivos y logísticos, porque se perdían, ¿vale? Y luego empezamos a ayudar no solo al sector de automoción, sino también alimentación, pues trabajamos para Mercadona, para Coca-Cola, para Walmart, para empresas bastante grandes a nivel mundial, localizando cosas. Cualquier cosa que se puede perder o que se puede mover puede ser controlado de manera un poquito más eficiente. En este periplo de 10 años, pues trabajamos ya en 15 países, gestionando más de 50 millones de activos críticos y creciendo relativamente rápido, gracias en parte a la financiación de ENISA, pero creemos mucho en la tecnología Made in Spain. Entonces hemos creado casi todo desde primero Valencia o Silicon Valley, como llamo a Comunidad Valenciana, ¿vale? Pero luego nos hemos apoyado mucho también de entorno en País Vasco, en Cataluña, en determinadas regiones. Y un poco lo que hacemos es eso, localizar cualquier cosa que se mueva, pero dotándole un poquito de capas de inteligencia. Isabel, cuéntanos. Sí, pues nosotros trabajamos en un campo que se conoce como agricultura molecular o molecular farming, que llaman los anglosajones. Tenemos ya 20 años, somos un poco más maduritos. Y bueno, la empresa surgió como una startup de un centro público del Departamento de Biotecnología. Y lo que hacemos es, utilizamos unas plantas que son plantas de la familia del tabaco y hacemos que esas plantas produzcan proteínas que son iguales que las que producimos nosotros mismos cuando tenemos un proceso de regeneración tisular en el cuerpo, por ejemplo en la piel. Cuando tenemos cualquier tipo de lesión en la piel, nuestras células producen unas proteínas que pertenecen casi todas a una familia que se llaman factores de crecimiento y esas proteínas tienen propiedades regenerativas. Lo que hacemos es que las plantas las produzcan, son exactamente iguales a las nuestras, cortamos esas hojas, de ahí se purifica y eso cuando tiene una pureza casi como un activo casi farmacéutico se vende como ingrediente cosmético. Y ese es nuestro principal core business ahora. Entonces estamos diversificando el negocio hacia un área que no tiene nada que ver, pero en la que se necesitan esos mismos productos, y es por lo que hemos acudido a ENISA recientemente, que es en el campo de la carne cultivada, que tiene ahora muchísimo interés. Y uno de los principales cuellos de botella que tiene el desarrollo de esa industria es el coste de los medios de cultivo que necesitan esas células de porcino o de vacuno para desarrollarse en un fermentador. Y necesitan ese tipo de moléculas que nosotros producimos en las plantas, que tienen un valor importante, aparte de sus propiedades, es que son animal free, precisamente porque se hacen en una planta. Y eso es a lo que nos dedicamos. O sea, estamos en el ámbito de la biotecnología. Súper interesante. Tu turno, Francisco. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Lo primero, me está encantando que tengas tanto tiempo vuestras empresas, porque yo vengo de un mundo donde yo soy ya el más viejo y fundé OPU hace 7 años. Y digo, oye, que se nota ya que va cambiando, ya esto ya se pone serio. Yo fundé OPU hace 7 años, fuimos la única empresa española seleccionada por Airbus para su aceleradora de startups aeroespaciales en Toulouse.
Enseguida nos financió la Agencia Espacial Europea y empezamos a ganar muchos premios. Pues, la Politécnica de Madrid, el mejor plan de negocio y mejor idea de negocio. En Brasil, el desafío Innovar de General Electric Aviation. En París, de General Electric Digital, el Digital Industry Program. Y de la Unión Europea en Londres, el Data Pitch Innovation Program, entre otros. Eso nos generó mucho impacto mediático. Es un dato importante porque explica un poco nuestro plan de negocio y nuestro modelo de negocio. Se nos conoce muchísimo por un software que tenemos de inteligencia logística para mantenimiento de maquinarias complejas. Esas máquinas complejas al principio eran solamente aviones, validamos nuestros algoritmos con Airbus, pero luego empezaron también a ser generadores eólicos, quitanieves, flotas de autobuses, trenes de alta velocidad, infraestructura crítica para transporte ferroviario e incluso escaleras mecánicas en transporte urbano, ¿no? Sobre todo en metro. Y se nos conoce muchísimo por eso, pero empezamos a autofinanciarnos haciendo proyectos de ingeniería. Cuando todo el mundo hablaba de nosotros tanto, yo le llamaba hipermetropía, ¿no? Que se veía mucho de lejos y poco de cerca, ¿vale? Había que hacer un software, vendérselo a unas empresas muy grandes y luego cobrarlo, y mientras tanto mantente vivo. Que luego ahí ya te doy la cuña para que luego luego hablemos de ENISA. Entonces empezamos a decir, oye, ya que hablan tanto de nosotros, vamos a vender cosas. Pues oye, éramos ingenieros aeronáuticos, yo tengo además un máster en simulación numérica, mi socio un máster en mecánica de fluidos, otro de los socios ingeniero de telecomunicaciones, y empezamos a vender más cosas, autofinanciarnos, trabajábamos el doble a cambio, ¿no? Para no perder el foco en lo nuestro. Y entonces, pues eso, la anécdota es que empezamos a vender proyectos de cálculo de estructuras y simulación termofluidodinámica. El primer proyecto que vendí fueron 500 euros, la primera factura, y la última en ese ámbito es de más de 500.000, o sea que no es escalable ni es tan digital, pero no por ello es menos innovador y menos rentable, ¿no? Entonces ahí, pues, más resemblante es que para el escudo térmico del reactor nuclear de fusión ITER, el primero en la humanidad de su clase, estamos trabajando, diseñando procesos industriales, diseñando máquinas y diseñando utillajes para el ensamblaje de componentes críticos. Y por el camino hacemos simulaciones sísmicas para centrales nucleares, simulación termofluidodinámica para refrigeración de componentes críticos en aviones o en trenes. Y lo último, ya con esto acabo, como la gente sabe que hacemos software, un software que sirve para que básicamente quien se gasta 100 millones de euros en repuestos o 200 se ahorra el 20%, como dinero gratis es gástate menos, te bajo la inversión y te disminuyo el riesgo de escasez. También sabe que hacemos ingeniería y ahora nos están llamando un poco, como contaba Javier, para digitalizar procesos. Estamos haciendo proyectos de visión artificial o de inteligencia dimensional en metrología de piezas aeronáuticas. Un libro. Ya. Cuando se lo cuentas a los inversores les explota la cabeza. No sé si suena muy bien o es que lo cuentas muy bien. Las dos. Bueno, Serezade, cuéntanos tú. Pues nada, un placer estar con todos vosotros aquí. Y nosotros en Hill Foods comenzamos hace 7 años. Pero mira, por ahí estamos. Y nada, especializándonos en la extracción de proteína de arroz y de guisante amarillo. Y luego fuimos pasando al desarrollo de análogos de carne, que es definitivamente pues lo que es la tecnología de alimentación, pero aplicada a 100%, para sacar texturas, sabores que sean lo más parecidos a la carne, y estamos trabajando en ello. Desarrollamos para otros clientes externos en Estados Unidos y aquí en Europa, y también tenemos nuestra propia línea de productos que desarrollamos desde Valencia. Muy bien. Bueno, pues no me negaréis que son 4 ejemplos que cada uno en su estilo son muy potentes, ¿no? Y que se ve que hay aquí gente que con muchas ganas, con mucha ilusión, y además que año tras año, porque no es fácil, ¿no? Como veo, tú me parece que eres la decana, ¿no? Era la empresa que tenía 20 años, y luego las demás estáis 10, 7. Bueno, quiero que nos contéis desde que empezasteis con vuestra... Bueno, sobre todo porque tú eres de pionera, vamos, Isabel, está clarísimo. Sí. Cuando empezasteis, en los respectivos momentos vitales que empezasteis, ¿cómo veíais el incipiente ecosistema
del emprendimiento innovador de startups en España, eso por un lado. O sea, ¿qué ecosistemas encontrasteis? ¿Más pequeño, más en desarrollo? Y aparte de eso, después también, ¿cuáles son las principales dificultades que os habéis encontrado en este periplo vital? Entonces, si queréis, seguimos otra vez en el mismo orden. Perfecto. A ver, ¿cómo estaba hace 10 años? Hace 20 no lo sé, pero hace 10 sí. Estaba muy desfragmentado, o sea, muy roto. Perdón, muy fragmentado. Casi todo ocurría en Madrid y en Barcelona. Muy poquitas cosas ocurrían en Valencia, País Vasco, en otras regiones. Pero en España, por desgracia, a diferencia de Londres, de Berlín o sobre todo de Estados Unidos o de Israel, aquí somos unos magníficos técnicos y unos pésimos comerciales. El gran problema de emprender en aquella época no era la falta de talento o la falta de ideas, era la falta de capital y de marketing. ¿Por qué? Pues porque con esa misma idea te ibas a Estados Unidos. Yo aquí he invertido cerca de 10 millones de euros en mi empresa, más o menos. Mi competencia entre 100 y 500 millones. Es decir, me he gastado de 1 a 5, o sea, mucho menos que mi competencia, ¿verdad? Pues en Estados Unidos nos querían financiar por muchísimo más. Lo que pasa es que yo, como buen valenciano, buen español, buen europeo, pues quería emprender en mi tierra. No me quería ir aunque he cogido dinero de Israel y de Estados Unidos, pero en España, ¿vale? Entonces, antes, ese capital, porque España tiene menos capital que en otras regiones, sí que venía aquí a buscar talento. Somos magníficos ingenieros, magníficos en muchas disciplinas, magníficos médicos, magníficos constructores, agricultores, pero pésimos creando scale-ups, empresas de base tecnológica. Eso creo que al menos, no solo en Madrid y en Barcelona, sino en Comunidad Valenciana, en Andalucía, en País Vasco, sí que se ha ido elevando el listón. Ahora ya el mundo, gracias al COVID, porque eso ha sido el COVID, no ha sido nada más que eso, ha permitido invertir en remoto en cualquier sitio del mundo. Entonces, ha evolucionado muchísimo. Si nos hubiésemos creído que éramos un poquito mejores, no tendríamos que haber emigrado a montar nuestras startups en Londres, en Berlín o en estas regiones. Gracias un poco a todo a este periplo, pues el ecosistema se ha ido fusionando mucho más y ahora ya el South Summit o eventos que se hacen en España son mucho más fuertes y vienen muchísimos inversores de medio mundo a dejarse muchísimos millones en estas tierras, en estas regiones. Pero sí que es cierto que han sido 10 años donde han salido muchas canas, muchos esfuerzos, pues porque no ha sido fácil y lo que queda. Y lo que queda. Sí. ¿Tu visión, Isabel? Sí, pues bueno, suscribo todo lo que has dicho porque es la realidad al menos la que nosotros hemos vivido, o sea, todo lo que has dicho, tu análisis es certero al 100%. Es verdad que estaba muy centralizado, ahora se nota un cambio tremendo en el resto de comunidades autónomas. Se nota un cambio tremendo sobre todo en la percepción y en que incluso la terminología, el mundo de las startups ya forma parte del lenguaje coloquial, ¿no? Ya todo el mundo casi está al cabo de la calle de lo que eso significa. Incluso los propios bancos o las entidades financieras entienden el riesgo que va asociado. Para nosotros que empezamos, yo siempre digo que fuimos una empresa prematura porque nacimos antes de tiempo y somos una mezcla al mismo tiempo. O sea, creo que hemos sobrevivido en una mezcla 50-50 por sapiencia y por ignorancia. Por sapiencia porque éramos buenos técnicamente lo nuestro, como tú decías, y por ignorancia porque no sabíamos lo que teníamos por delante, porque si no es que vivíamos en otra empresa. O sea, que la ignorancia nos ha salvado en muchas ocasiones, ¿no? Y realmente sí, digamos que para el grupo de empresas que empezaron un poco cuando nosotros, que es en el entorno de los 2000 y especialmente en nuestra área de conocimiento, que es ciencias de la vida, pues era muy complicado porque realmente los tiempos de desarrollo en nuestro caso, al contrario de lo que pueden ser otras ingenierías más duras o de las TICs, pues los tiempos de desarrollo son largos, el riesgo tecnológico es muy alto, las inversiones que se necesitan son más altas también, pues porque no te puedes poner, o sea, para hacer un desarrollo de software de un videojuego, pues a lo mejor los chavales jóvenes que son listísimos, los chicos y las chicas, pues casi hasta lo pueden hacer en su casa, ¿no? Pero para hacer un laboratorio de biotecnología o de biomedicina necesitas mucha inversión, necesitas personal muy cualificado, entonces al final eso se traduce en que necesitas más capital, ¿no? Y no había herramientas de financiación que entendieran todo eso.
o el tiempo de generación de ese tipo de estructuras era mucho más lento que la vida de las empresas. Entonces tenías que estar constantemente levantando rondas de financiación porque eran tan escasas que no te daba tiempo a desarrollar mínimamente el negocio, ¿no? Lo que decías de los órdenes de magnitud, yo siempre decía que cruzaba la frontera y había otro centro a la derecha, ¿no? O sea, lo que aquí se considera capital semilla es que fuera de aquí ni siquiera, o sea, es que era implanteable. Y sí que nos ha pasado también pues coincidir con otras empresas que trabajaban en el mismo ámbito que nosotros y cuando les decías el dinero que llevabas consumido, pues se quedaban como bloqueados, como de ¿Cómo has hecho eso? no es posible, o sea, se quedaban así como en shock, ¿no? Bueno, pues mira, todos somos muy apañaditos y lo sabemos hacer con el dinero, pero realmente no es un modelo competitivo porque acabas con, o sea, en lo que se traduce es que se retrasan muchísimo todos tus tiempos de desarrollo y el tiempo es oro y hace que otros que compiten contigo fuera de España lleguen antes al mercado y te adelanten, pudiendo haber llegado tú en primer lugar, ¿no? Sí que noto un cambio enorme de esos primeros años ahora. Noto que la gente joven viene con mucho empuje y eso pues la verdad me da mucha alegría. Hace poco estuve aquí en Valencia en un foro que hubo también de tecnología de alimentos y había un montón de gente joven súper echados para adelante con ideas fantásticas y bueno, y veo también que en la parte de la administración, que es un poco la que compete en ISA, pues sí, los primeros años yo recuerdo fuimos de las primeras empresas que nos dieron un Neotec, empezaba por entonces el programa del CEDETI y claro, pues todo, o sea, incluso los impresos, los criterios de valoración, etcétera, estaban pensados para que la empresa en 5 años estuviera dando beneficios. Los mismos analistas no entendían que eso no podía ser, ¿no? Yo sí que había ahí un poco de incomprensión sobre estos nuevos modelos de negocio y bueno, por desgracia pues ha tenido que venir el COVID también para cambiarlo, o sea, el enfoque sobre el mundo de la biomedicina y la biotecnología ha cambiado radicalmente también con la aparición del COVID, ¿no? O sea que, resumiendo, yo creo que en España estamos en una buena posición, estamos quizás en una posición mejor de la que nosotros mismos pensamos. En el ámbito en el que trabajamos nosotros en Agrenvet, al principio de los 2000, pues como 20 o 30 empresas a nivel mundial, bastantes de ellas en Europa que acabaron desapareciendo y nosotros hemos aguantado, o sea que no lo estamos haciendo tan mal. Y igual que nos ha sucedido a nosotros, creo que les sucede a otros muchos. Y entonces creo que es importante un poco interiorizar que ese discurso de cambiar el modelo productivo, tener empresas que generan valor añadido, que tienen personal cualificado, etcétera, que durante muchos años mi percepción ha sido que estaba a nivel discurso, pero que no acababa como de calar en el tejido productivo, pues ahora sí que percibo que sí que cala, ¿no? O sea que ya la percepción social de todos los agentes que trabajamos en esto es diferente y es a mejor, o sea que la verdad que me da mucha alegría. A mí también. Sí. Francisco. Pues suscribo totalmente lo que habéis dicho. Me ha gustado mucho que aquí hay en España lo que una empresa en España hace con 8 es lo que otro hace con 80 o con 800. Sí. Y ese dato es muy importante. Y luego, para no repetir, hay una anécdota, yo me acuerdo, bueno, muchas, pero hay un proceso de maduración al final y nos hemos movido en una ambigüedad. Cuando yo monté la empresa en 2015 y nos seleccionaron de esta aceleradora de startups, yo salía en todos los periódicos como unos españoles en el Silicon Valley francés. Eso no sabéis el daño que hace, pero luego también hay que saber gestionarlo. Porque yo le vendo a empresas del IBEX 35 soluciones vanguardistas de tecnología. Y no pueden verte y pensarse que estás jugando al futbolín cuando no estás reunido con ellos, o que duermes en un pub, o que desayunas cerveza. Y es verdad que esa infantilización del emprendedor, que venía un poco del modelo americano, para cómo se vende aquí, no era. Pero a cambio, yo siempre me he sentido un privilegiado y muy agradecido. Hemos recibido financiación de NISA. Nosotros también tuvimos el Neotec, nos ha ayudado el Instituto de Comercio Exterior. Y luego grandes empresas también nos han sponsorizado y nos han ayudado. Y es verdad que eso, y luego sí que es verdad que aprendes a ser camaleónico. Para uno tienes un comportamiento y un rol, para otro, y a cada uno le das lo que tiene que oír. Y yo siempre lo he dicho, y a mí me han acelerado, pero yo también he acelerado. Las startups tecnológicas hemos sido un ascensor social. Te puedo decir más de los que me caben en la mano, de Senior Vice President de digitalización, que lo han conseguido gracias a dejarse ver conmigo y con gente como yo, ¿vale? Entonces,
Le dice el pecado, pero no el pecador. Si me estáis oyendo por la tele... y es verdad que hay un proceso de maduración. En cómo la gente ve, qué entiende la gente por entendimiento. Por entendimiento. O te infantilizaban mucho, o parecía que había un momento de muchos celos de la idea. Cuéntame la idea, enséñame el código, eso da igual, si quieres te lo enseño, si no vas a ser capaz ni de reproducirlo, y si lo haces mejor que yo, te copiaré yo a ti, ¿no? Con ese tema hay que relajarse más. Y luego a veces te pasaba lo contrario, pensaban que, al contrario de infantilizarte, pensaban que tenías en el banco 500 millones y que esto lo hacías por hobby, que podías haber elegido entre comprarte un equipo de Fórmula 1 o montar esta empresa, y tampoco ayuda mucho eso a vender aquí en España. Entonces había que saber desenvolverse. Oye, si tienes ciertas habilidades, a río revuelto, ganancia de pescadores, ahí moverse entre esa ambigüedad funciona. Pero es verdad que ha habido un proceso de maduración. Hoy en día ya sabe todo el mundo, la masa, lo que es financiarse, lo que es el capital riesgo, lo que es un business angel. A veces es verdad que se nos ha olvidado que hay formas de financiarse. A mí no me ha gustado nada nunca el equity. Es como ir al supermercado y pagar con transfusiones de sangre, que se te acaba, ¿no? Solo puedes ir un número limitado de veces, así que piensa muy bien lo que estás comprando. Y es verdad, y se nota que en ese sentido tenemos más educación en cuanto a emprendimiento y muchísima más educación financiera, porque hay tecnicismos que ya la gente conoce mucho. Y ahora, luego por terminar, en las empresas también se ha habido, con las que yo trabajo, también ha habido un proceso de maduración. Hay 4 escalones más o menos, el de no lo necesito, el de hay alguien en mi empresa que puede hacerlo, el que lo iba a hacer ya no ha funcionado y ahora ya te lo compro. Entonces tienes que ir y hacer las paces con eso, decir, vale, esto no es tan rápido, pero tampoco vas a estar cabreado, ¿no?, con cosas que son tan difíciles de cambiar. Entonces, bueno, ese proceso ahora se nota muchísimo. Y bueno, después de la pandemia, como decía Javier, yo lo que he notado es una velocidad en alguna tipología de cliente concreto. En el sector del transporte aéreo hemos bajado del ciclo de ventas de 9 meses a ni siquiera 2. La gente te llama en plan, tráemelo ya, despliega el lunes. Y eso pues, bueno, lo veo muy positivo mientras siga así. Sí. Se sabe. Compleméntanos aquí el análisis de Bueno, estos 3. claro, de acuerdo 100% en todo lo que habéis comentado vosotros. Y yo, en mi experiencia personal, yo llegué hace 7 años a España, nuevamente, después de haber vivido 30 años en Estados Unidos. Entonces, en mi experiencia personal es todo lo que habéis comentado, pero además, como venir caminando a 500 kilómetros por hora y llegar aquí y sentir un frenazo impresionante y un ambiente, un entorno que se mueve. Después de la pandemia, afortunadamente, sí es verdad que había un cambio tremendo, pero un entorno que se mueve lento, que es una maquinaria que le cuesta mucho encajarse, que le cuesta mucho comenzar a caminar. Eso fue mi experiencia personal, aparte de todo lo que ya habéis comentado vosotros. También es verdad que después de la pandemia se ha comenzado a entender que lo que se llevaba haciendo durante años ya no funciona y no va a seguir funcionando. Y tenemos que enfocar las cosas, nuestras empresas, de una forma diferente, y eso lo entiende el mercado, lo entienden los inversores. Todo ha cambiado en estos 2 últimos años. Desde la producción, cadena de distribución, cómo entendemos el mundo, la sociedad, hemos pasado una transformación impresionante y creo que eso lo vemos reflejado en todo nuestro entorno y que lo vamos a ver todavía más en estos próximos 2 años. Me parece que vamos a dar todavía un salto muchísimo más positivo. Muy bien, fijaros qué análisis más bueno han hecho entre los 4. Creo que habéis hecho una foto fantástica y con matices, y muy bien. Totalmente de acuerdo en lo que se ha dicho. Quería deciros cómo os veis, cómo es vuestro yo futuro, vuestra empresa futura, en el corto medio plazo, porque claro, no hablar ahora de qué va a pasar dentro de 10 años, eso no se le ocurre a nadie, ¿no? Y cómo veis o cómo prevéis, porque claro, luego hay que tener cintura, ¿no? Y en este mundo del emprendimiento más aún. ¿Pregunta el millón, Javier?
No, a ver, yo os voy a dar la visión de cómo desde WeTrack gestionamos el futuro y el presente. Ya cuando montamos WeTrack, en vez de hacer planes estratégicos a 5 o 10 años, los hacíamos siempre a 36 meses, pues porque la tecnología, en mi campus lo trabajamos con IoT, Internet de las Cosas, e IA, inteligencia artificial, vuela. Cada 3-6 meses van cambiando estas palabras, ¿vale? Entonces, ¿cómo vemos el futuro? Con aguas bravas o con curvas. Es decir, vienen 3 años súper complicados, al menos para nuestros sectores destino, que es la industria, la logística, los negocios B2B, porque al final las crisis que hemos vivido y que vamos a seguir viviendo, de pandemias, de guerras, de energía, de falta de componentes electrónicos, tipos de inflación, etc., etc., que un problema es que hay mucho más dinero que el mercado necesita, pero lo que no hay es proyectos invertibles. Pues el dinero tiene un problema de rotación, no es que haya falta de dinero, es que no saben dónde meterse. Entonces, no creo que el problema vaya a ser una falta de liquidez o de dinero en el mercado, sino que falta tantas cosas en el corto plazo que al menos para WeTrack, que lo único que damos visibilidad en las cadenas de suministro, es que la gente tiene muchísimo miedo. La digitalización ha hecho, la del COVID, perdón, ha hecho que en 1 año, 2 años, hayan transcurrido 10 años de temores. Pero el mundo, al menos en Europa, que somos el colchón o el edredón del mundo, somos el continente más confortable que hay. Por eso la gente viene a morirse, a operarse y a jubilarse a Europa. No se van a otras regiones del mundo. No es que somos demasiado burocráticos o burocráticos y lentos. Entonces, ¿qué espero? Que aprendamos un poquito más rápido, como en otras regiones, no solo Estados Unidos, también incluso Middle East, en otras regiones son un poco más ágiles, más chitas, más guepardos. Entonces, yo solo espero que la gente sea un poquito más rápida, porque en nuestro segmento, y hablamos con nuestros clientes, son las empresas más grandes del mundo, que van siempre de 1 a 2 años avanzados y siguen siendo lentas. Entonces, en nuestro caso, vamos a ver una transformación de los trabajos brutales. Yo a un cliente le ahorré $20 millones en 6 meses y pagó 100.000. Hacéis el cálculo de ROI Payback, que es insultante. La inversión. El problema es que eso hizo que este cliente tuviese cientos de empleados que tenían que cambiar de trabajo. No cambiaron de empresa, cambiaron de función. En vez de hacer control térmico de la fruta, de la verdura o buscando palets que les robaban, lo que hacían es, vale, vamos a empezar a utilizar un poco más el coco, el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que creemos que va a pasar en los próximos 2-3 años? Que trabajos que existen van a desaparecer, igual que Henry Ford primero hizo que los que se movían en caballo, pues ahora tuviesen un problema, ahora van todos en coche, ¿verdad? Pues las carretillas van a ser automáticas, se llaman AGVs. Ya las cosas no se van a perder, de manera que determinados ladrones no van a tener sentido. Casi todo el papel va a desaparecer porque se va a hacer digital. Los notarios tradicionales en el mundo de la industria van a desaparecer porque para eso está el blockchain, para eso están muchísimas de las tecnologías. Entonces, ¿qué tiene que hacer el trabajador, el empresario, la administración pública? Entrenar. Y entrenarse para algunos trabajos. Más psicología, más humanidades, más data science, más adaptar a los blue collars o operarios a trabajos donde se utilice el cerebro. Porque el robot no hace huelgas, no se queja y es 100% OPE, que es de productividad. Entonces, yo creo que el gran reto que vamos a tener, tanto los empresarios, emprendedores como el resto, es cómo entreno al talento para que se vaya adaptando, porque vienen curvas y la tecnología no para. La tecnología, estamos en el tsunami, la 4ª revolución industrial, y ese tsunami ya ha empezado desde hace un par de añitos. Entonces, yo ahí mi mayor temor es que el ser humano que lo haga no sufrirá tanto, y el que no lo haga acabará siendo un esclavo de la tecnología. Entonces, lo único que espero es que entre todos ayudemos a la gente que se prepare, porque vienen curvas. Me quedo con ese concepto de entrenar el talento porque me gusta mucho. Isabel. Bueno, me he quedado así como, ay, un poco... Es mi opinión, no es lo que voy a hablar. Es que yo soy muy analógica, a mí me gusta el papel. Me gusta mucho el papel, por favor. Bueno, en nuestro ámbito de actividad, que es diferente, aunque también se ve, digamos, irrigado por todo lo que tiene que ver por inteligencia artificial, etcétera, cada vez más, ¿no? Pero sí que es cierto, hablando un poco con lo último que comentabas, que uno de los grandes retos de cualquier organización y en las startups o empresas tecnológicas quizás todavía más,
por el tiempo que pasamos juntos, ¿no? Que pasas más tiempo juntos, sobre todo en los primeros años con tus compañeros de la empresa que con tu propia familia, pues es la gestión de recursos humanos, ¿no? Y esa parte humana es muy importante gestionarla bien, porque se pasan momentos de mucha dificultad y es complicado, ¿no? Seguir caminando. Nosotros, la verdad que yo, o sea, veo el futuro con gran tranquilidad, no por inconsciencia de todo lo que nos rodea, de guerras, pandemias, cambios de ciclo, etcétera, etcétera, sino porque creo que ya estoy un poco como vacunada, porque pasamos años tan sumamente difíciles cuando estábamos en el denominado Valle de la Muerte, que ya me siento yo aquí como resucitada. Entonces, no es que uno no sea consciente de todo lo que viene, sino que lo analizas quizás con una cierta frialdad y bueno, pues a medida que vengan surgiendo los problemas, pues nos vamos a adaptar a ellos, ¿no? En el caso concreto de nuestra empresa, pues creo que la empresa va a seguir creciendo, creo que se le abren oportunidades muy interesantes de desarrollo de negocio, por eso que os comentaba en el campo relacionado con ciencias de la vida después del COVID. O sea que muchos desarrollos que estaban, sí, esto es interesante, esto puede ser que se explote dentro de X años, todo eso se ha acelerado y ya interesa, y ya las ciencias de la vida afectan incluso a la defensa, porque antes los riesgos biológicos, pues salvo departamentos o ministerios de defensa que tienen grandes presupuestos, pues me imagino que lo tenían cubierto, pero quizá eso era algo como menos importante, ¿no? Y ahora se ve que también el efecto que pueden causar ese tipo de ataques si se llegan a producir, ¿no? Entonces, las ciencias de la vida también están entrando en muchas áreas industriales que antes, con las que antes no se trabajaba. Creo que en nuestro caso vamos a seguir creciendo. De hecho, probablemente las instalaciones en las que estamos, que acabamos de inaugurar hace un año, en un año y medio o así se nos van a quedar pequeñas, tendremos que duplicar nuevamente, porque el campo en el que trabajamos sigue creciendo. Y lo que me da un poco de miedo, entre comillas, no solo por nuestra empresa, sino por otras como las vuestras también, es que, y esto tiene que ver más con la visión de país que queremos tener, es que después de haber hecho toda esta inversión en esfuerzo y en finanzas, aunque hubiera podido ser un mayor esfuerzo financiero, pero después de toda esta inversión que en realidad hacemos como sociedad, en el momento en el que mandamos a nuestros niños al colegio, ¿no? Que en España tenemos educación pública, después vamos a la universidad, que también es pública, se paga con los impuestos de todo, formamos a gente para que sea talentosa, se emprenden startups tecnológicas que requieren una enorme aportación de talento, y de hecho en la mayoría de este tipo de empresas el principal activo no es material, es el intangible, vía patentes, vía know-how, secreto industrial, etc. Y que estamos en un momento un poco dulce de levantar la cabeza, todo este tipo, esta comunidad de emprendimiento innovador y de empresas tecnológicas, y es un momento en el que efectivamente vienen de otros países a comprar. Entonces me gustaría que muchas de estas empresas se pudieran consolidar y crecer y crear tejido industrial en España, porque efectivamente estamos en medio de una nueva revolución industrial y España no puede perder otra vez ese tren de tener nuestra propia industria tecnológica en este siglo. Entonces, entre comillas, muchas veces también esto se vende como caso de éxito, porque estamos acostumbrados a que el caso de éxito es que, pues como decías tú, que está un hipster ahí en el garaje de su casa con las chanclas y el futbolín y tal, y ya tiene una idea genial y alguien se la compra por 500 millones de dólares, ¿no? Y estamos tan acostumbrados a que el ejemplo del éxito es que vendes y te pagan un montón por ello, que yo creo que sociológicamente es importante ese viraje de considerar el éxito como que nos quedemos aquí y las empresas crezcan aquí y tengamos más trabajadores aquí y que se cree riqueza aquí, porque el país ha hecho una inversión enorme en conseguir que sobrevivamos. Muchos se han quedado por el camino. Entonces, me gustaría como proyección de nuestra empresa, que es por la que puedo hablar, sino que en general todo este ecosistema, como se denomina ahora, pues se pudiera consolidar y crecer y permanecer aquí en España. Es un comentario que me da muchísima rabia de salir de lo que dices, y es totalmente cierto, porque no hay más unicornios en España. Un unicornio es una empresa no que va con esto, sino que vale más de 1.000 millones, y es porque se venden cuando son ponis. El problema de aquí es que casi todas las que apuntan a ser unicornios son vendidas. Hay 5, 10, 20, no hay muchas más en Europa, y sobre todo en España. Entonces yo creo que aquí hay que intentar defender, aunque pues en vez de valer 10.000 millones, valer 1.000, que ya son, pero que no se vendan tantas empresas, que se consoliden como empresas made in Spain
y que puedan ser, pues eso, los GAFA de antiguamente, Google, Amazon, Facebook y Apple, pero Sí. O sea, de hecho ya hay muchos ojeadores chinos viniendo, por lo menos en nuestro ámbito de actividad, buscando empresas biotech, y como entienden bien el negocio y entienden que no importa que estés en pérdidas, porque tienes un valor, que eso es lo que cuesta quizás entender más aquí en España, pues están ya buscando. Sí, totalmente de acuerdo. Has dicho una cosa, Isabel, que es que también los que se han quedado por el camino, Sí. que es verdad, pero también es verdad que hay un inversor conocido, no voy a decir su nombre, que dice que esos muertos también han abonado el ecosistema. Claro, yo siempre utilizo ese símil porque soy ingeniera agrónoma de formación, entonces aunque no puedo utilizar términos literales porque sería el estilo, porque eso queda muy feo, pero sí que es cierto que ese es otro de un poco de los lastres que tenemos también aquí sociológicamente, que es el miedo al fracaso y también por la regulación que tenemos, que a mi juicio es bastante muy mejorable. Pero claro, las personas que les ha ido mal en la primera intentona es que son un pozo de sabiduría para la segunda. Absolutamente. Entonces es que ese talento no se puede perder, o sea, no puede ser que una persona que emprende una iniciativa de este tipo y por lo que sea le vaya mal, pues se tenga que poner a trabajar, no sé, pegándose ellos no sé dónde. Es que eso es una pérdida enorme de talento y tenemos que entender que eso no es un fracaso, o sea, que eso es un patrimonio. Y es muy importante aprovecharlo, o sea, el talento humano al final, por mucho que avance la inteligencia artificial, la inteligencia natural siempre será más importante, os espero y anhelo yo como ciudadana, ¿no? Y yo creo que eso es importante enseñarlo también cuando se habla todo esto, ¿no? De la formación financiera y tal, pues el asunto del fracaso es importante. Y también que si esa regulación que nos afecta a todos en el término mercantil no es un poquito más flexible, pues solo pueden emprender aquellos que tienen el riñón bien cubierto por su propia familia. Entonces, si queremos democratizar que personas con talento se expongan a estos riesgos que son grandes, no puede ser que porque te vaya mal una experiencia de este tipo, si has actuado honradamente, te quedes lastrado de por vida, porque te quedes con unas deudas, etcétera, etcétera. Entonces, no es el entorno más amigable posible, y si tú has venido a Estados Unidos, pues esto seguro en el frenazo ese que tuviste, ¿no? Te encontrarías. Bestial. Llevarías el cinturón de seguridad puesto, ¿no? Sí, pero aún me quedan las marcas del impacto. Sí, sobre todo porque ten en cuenta que en Estados Unidos la mentalidad está muy clara, que el éxito es una sucesión de fracasos. Claro. Y no puedes llegar al éxito si no te has caído un montón de veces antes, y en cada caída hay una lección para aprender y para mejorar. Y bueno, perdona que te interrumpa. No pasa nada. Francisco, si estamos esperando que nos digas tu visión. Me ha hecho mucha gracia lo que dices de la inteligencia, porque el primer producto que yo vendí ya paquetizado, todo el mundo quería que llevase inteligencia artificial, pero no hacía falta, ahora lo hacemos y se lo ponemos a todo. Pero decía, no, que tiene una que es mejor, que es la humana. Digo, esto si le enseñas a un tío a usarlo, funciona mejor. Y nos reíamos mucho los compañeros con eso. Tengo que reconocer que estar sentado en el tercer puesto es muchísimo más fácil, porque vosotros, es verdad, habéis echado ahí el mundo sobre los hombros, la reflexión, habéis El próximo día empieza así. Sí. Yo lo tengo más fácil que tú todavía. La siguiente empieza por ahí. Es verdad, habéis cogido perspectiva, ¿no? Habéis conectado datos en forma de información y al fin y al cabo inteligencia y conclusiones. Humana. Yo he sido en ese sentido, me lo pones mucho más fácil porque así hablo de mi empresa, ¿vale? De cómo veo yo el futuro desde mi pequeño engranaje. Y yo he sido lo peor, ¿vale? Cuando montas una empresa, lo primero que te pasa es que te dan de consejos todo el mundo. Tu cuñado, el de la panadería, un mentor, un asesor, un no sé qué, todo el mundo te dice qué deberías hacer y es responsabilidad tuya filtrar. Yo en ese sentido he sido lo peor. Yo era insoportable. Y me decían, Paco, no te salgas. Bueno, aquí Francisco, pero me llaman Paco, todo el mundo. No te salgas del sector aeronáutico ya que estás tan bien consolidado. Y acababa un fabricante de trenes casi con el dinero en la mano que le digo que no. No empieces a hacer proyectos de ingeniería porque pierdes el foco. ¿Vale? Yo no tengo ese riñón. Yo a las 5 de la tarde cambiaba de gorra y me ponía ahí a hacer cálculo de estructuras. Y por la mañana software. Y me decían,
no venda, tu producto tiene que venderse de software as a service, que es lo que está petándolo. Y yo, cuando el software mío empezó a funcionar, pero que funcione no significa que tú se lo puedas desplegar a un cliente y el cliente lo pueda usar. Pues yo tenía una furgoneta y podía alquilarla con conductor, ¿no? Que era yo. Entonces yo usaba mi propio software y vendía el servicio asociado. Y entonces hemos sido un guirigay que, ¿qué pasa? Pues con la financiación igual, yo creo que es un tema más personal de los 3 socios. Hemos tenido una aversión total. Si yo ganaba 300.000, pues me gastaba 200.000. Y si cuando ganaba 500.000, me gastaba 400.000. Y así poco a poco, ¿no? Subiendo escalones. Y al final me generó una situación en la que llega la pandemia y no dentro del contexto tan trágico y psicológicamente tan exigente, a mí en muchos aspectos se me aceleraron. Empecé a vender más y más lejos. Es decir, estaba igual de lejos Cuenca que China. Y ahí se me activó el olfato y empecé a firmar contratos y a cerrarlos y a cobrarlos sin haber visto a la gente. Antes no, ¿eh? Antes te tenías que ir, tenía un cliente en México, tenías que ir ahí a verle una semana y estar ahí con él, ¿no? A ver la fábrica ahora de repente no. Entonces ya dices, vale, eso es, le pones la firma al PDF y el resto cabe en un FTP y le has entregado al tío lo que sea. Vale. Y luego me generó todos esos consejos me venían de que ahora, oye, pues se han puesto de moda, que es que el otro día lo leí, las empresas de EBITDA positivo. Y dije, jolines, ¿ese soy yo? Se han puesto de moda, cuando vino la pandemia, el sector del transporte ferroviario aéreo, caput, pero el sector energético nunca ha sufrido tanto, como nosotros. Entonces ahí me consolidé un montón, crecí mucho en ese sector. Y de repente vi que con el post-pandemia había unas prisas ahí, un caldo de cultivo muy bueno para tecnologías, ¿no? De que has dicho que algunas cosas se aceleraron. Y nosotros siempre hemos intentado tener mucho olfato y aprovechar las oportunidades o generárnoslas, pero rápido. Por eso hacemos tantas cosas. Y bueno, empezamos con el tema de inspección automatizada mediante visión artificial. Ya lo estamos aplicando, ya tenemos resultados para inspección automatizada de taladrado y remachado de fuselajes aeronáuticos. Para que un señor, lo que decía Javier, en vez de inspeccionar 10.000 agujeros, inspeccione los 30 que tienen un red flag, ¿no? De que tenga que ir a verlo. Y al final y no solo la pandemia que estamos hablando, hay muchas, desde lo del canal que se atascó hasta el conflicto entre Rusia y Ucrania, que al final, oye, nos atañe a todos. En mi software de inteligencia logística la gente me lo compraba para ahorrar en la inversión de inventario, de repuestos, del mantenimiento de sus máquinas. Ahora me lo compran para aprovisionarse más, para comprar más, quieren gastarse más, quieren protegerse de sus cadenas de suministro porque ya no se fían. Y aún así, y entonces es como que al final, pues eso, dicen que el mejor marinero no se queja del viento, ¿no? Sino que se adapta a lo que haya. Y yo creo que la tecnología ayuda en ese sentido a adaptarse. Así que el futuro mío, pues igual, pues pienso muy a corto plazo y a mucha velocidad. Y tecnología, internacionalización, y afortunadamente tengo un portfolio de clientes que se internacionaliza solo. Coge las empresas ferroviarias de operación y fabricación, las aeronáuticas y las energéticas, y cada una afortunadamente tiene un equivalente en algún sitio del mundo donde vas a poder contar lo que has hecho con una y si hay suerte que te compren y ganarles como cliente. Entonces, en ese sentido es un camino incierto pero seguro. Muy bien. Cerramos contigo, Zaed. Bueno, pues como me lo ponen tan fácil, porque ya lo han dicho todo maravillosamente bien, pues yo, bueno, lo único que podría añadir es que 10 años, que era tu pregunta, parece un largo tiempo, en realidad es un periodo de tiempo corto. Sin embargo, creo que en estos 10 años vamos a, como tú mencionas, Javier, estos 2-3 próximos años van a ser quizás muy difíciles, porque de alguna forma vamos a acabar de dar el último empujón a este proceso de transformación tan enorme que estamos sufriendo en estos momentos, no solo en España, sino a nivel mundial. Y el crecer, a veces, el transformarse suele ser doloroso en muchos aspectos, pero siempre tener en mente que es para un fin positivo, para tener una sociedad mejor. Yo veo ese futuro a 10 años mejor de lo que hemos estado nunca como sociedad,
no vamos a ser iguales, nunca nada será igual de lo que era hace 5 años. En el caso nuestro, por ejemplo, los hábitos de alimentación, todo lo que es la industria de la alimentación ha cambiado muchísimo, está cambiando cada día y seguirá este proceso de transformación. Entonces, lo único que puedo decir es que lo veo difícil, sí, pero positivo. Creo que al final saldremos todos muy beneficiados de esto. Veo que en España sí se está perdiendo ya ese miedo que había, quizás parte cultural, de ese no, esto es imposible, no se puede hacer. Eso, he visto un cambio tremendo y ya veo una mentalidad totalmente abierta, gente valiente, brillante totalmente y dispuesta a emprender y a hacer unos proyectos increíbles, y me parece que tenemos un futuro brillante por delante. Bueno, chica, que cierremos optimista, te lo compro. Sí, cierran en su vida, increciendo. Bueno, terminamos ya, pero tenemos un par de minutos por si alguien de la sala quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Aprovecha que están aquí estos 4 figuras. Si tenéis algo que comentar. Les habéis dejado sin palabras, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias a los 4, muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado, y ahora pues nada, refrescamos un poco, cambiamos aguas y seguimos con la siguiente mesa en la que vamos a abordar otra vez el ecosistema, esta vez desde el mundo de la academia, de la universidad, de la FP, y que creo que va a ser otra visión muy complementaria y muy interesante. Muchísimas gracias, de verdad.